Bienvenidos a Zona Fisio, mi nombre es Sergio Trujillo, médico y profesor en el área de fisiología y fisiopatología. El tema del video de hoy es sobre la introducción a las neoplasias. Los objetivos son que al final de la presentación puedas describir las bases de las neoplasias, sus características y sus causas, así como describir la carcinogénesis y la clasificación de las neoplasias. Los temas para lograr los objetivos mencionados es primero una introducción breve, para continuar con la división celular y la proliferación, las características de las células cancerosas, las causas del cáncer, la carcinogénesis, la inmunología del cáncer, la clasificación de las neoplasias y finalmente el mapa conceptual del tema. Comencemos con la introducción. La regulación alterada de los procesos que hemos visto en los videos anteriores, específicamente adaptación, lesión, reparación, remodelación, necrosis y muerte, pueden dar como resultado la pérdida del control sobre el crecimiento, la diferenciación y el confinamiento espacial de las células. Las neoplasias de seres humanos representan en conjunto un espectro de enfermedades caracterizadas por dos cosas, el crecimiento y la invasión anormal de las células. De tal manera que la regulación alterada hay que asociarlo con la pérdida del control del crecimiento e invasión anormal, una diferenciación. Pero bueno, ¿qué significa neoplasia? Neoplasia es una palabra de origen griego que implica neo, nuevo, y plasein, de formación, es decir, una formación nueva. La neoplasia se conoce en general con el nombre de cáncer. Este se remonta desde Ambroise en 1517, quien refiriéndose al cáncer lo describía de la siguiente manera. Es un tumor duro, desigual, de forma redondeada, inmóvil, de color ceniza y rodeado de muchas venas llenas de sangre, aparentes y tortuosas, y más duro que un flemón o pequeña nuez, el que crece constantemente atormentando al enfermo. Destacando aquí de neoplasia y cáncer, es una alteración de la proliferación y muchas veces de la diferenciación celular que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. ¿Cómo se reconoce esta enfermedad maligna? Bueno, por medio de examen físico o estudio de imagen requiere la presencia en el organismo de alrededor de miles de millones de células malignas, aunque cada vez son menos las que se requieren para el diagnóstico oportuno con la tecnología, específicamente de medicina nuclear e imagenología molecular en conjunto con imagen. Aunque a veces puede reconocerse una fase preclínica. Los signos preclínicos por lo general constan de, entre otros, como pólipos en el colon o nevos displásicos en la piel, precursores potenciales del carcinoma de colon en el caso de pólipos y de melanoma para el caso de nevos displásicos. Con mayor frecuencia, la fase preclínica no se detecta sino hasta que ya hay cáncer invasor, es decir, metástasis. Bien, antes de comenzar con división celular y proliferación, quiero que tengamos en mente siempre estos tres conceptos: protoncogen, oncogen y los genes supresores de tumores. Los protoncogenes son aquellos genes que confieren una ventaja cuanto a crecimiento por medio de un evento de ganancia-función, es decir, favorecen al crecimiento. El oncogen son aquellos homólogos a los protoncogenes pero activados, ahí están presentes. Mientras que los genes supresores de tumores son genes normales que desaceleran la división celular, reparan los errores del ADN o indican a las células cuándo morir, es decir, apoptosis. Y bien, pues, antes de comenzar a hablar de las características de las células cancerígenas, hay que recordar la división y proliferación celular. La división celular tiene como objetivo proporcionar la supervivencia de una especie. En el organismo, recordemos que existen dos tipos de células según su capacidad de división. La primera son las células somáticas, las cuales se reproducen por mitosis, y la segunda son los gametos, los cuales se reproducen por meiosis, como es el caso del espermatozoide y del óvulo. Las células somáticas de los organismos, estas se clasifican según su actividad mitótica en poblaciones de células estáticas, como vendrían siendo las neuronas, en población de células estables, como las células del periósteo, y las poblaciones en proceso de renovación, como es la epidermis. Sabemos que la piel, siempre está en constante renovación. La división de las células somáticas es un proceso cíclico. Este está dividido en dos fases, hay que recordarlas: la mitosis y la interfase. Esta última consta a su vez de tres subfases, las cuales son G1, S y G2, aquí como observamos en la imagen. La fase G1
se caracteriza por ser un periodo de crecimiento celular. Si la célula abandona el ciclo en G1, pasa a G0, lo cual significa que está fuera del ciclo. La fase S se conoce como fase de síntesis del DNA. Esta dura aproximadamente 7 horas y se caracteriza porque el ADN se duplica en el núcleo de la célula. Y finalmente, como les mencionaba, la fase G2, esta se caracteriza porque en esta etapa son detectadas mutaciones que pudieron surgir durante la fase de síntesis del ADN y después son reparados, y si no, esta pasa a apoptosis, un excelente mecanismo de defensa. Si la célula registra que no hay alteraciones en el ADN, bien pasa a la fase M o mitosis, en la cual habrá 2 células iguales al final de ella. La mitosis dura cerca de 1 hora y suele incluir una citocinesis, es decir, división de las células en 2, y cariocinesis, división del núcleo en 2. Esta etapa del ciclo celular, a su vez, consta de 4 fases, las cuales hay que recordar que son profase, metafase, anafase y telofase, prometo-anatelo, como mnemotecnia. Una vez que hemos recordado la división celular y la proliferación, hay que aterrizarlo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues recuerden que la alteración en el ser humano, como mencionaba, es proliferación y diferenciación, generalmente porque son muchísimas cosas las que hay detrás de los procesos de neoplasia. Entonces, obviamente, si hay un aumento de la división celular y de la proliferación celular, es porque están fallando los mecanismos que los regulan. Hay que empezar a relacionar neoplasia, cáncer, con fallos en los mecanismos de la regulación de la división y proliferación, a lo que nos lleva a lo siguiente, a las características de las células cancerosas. De manera de resumen y sin querer profundizar mucho, se pueden agrupar en 6 características fundamentales. La primera es la autosuficiencia con respecto a las señales de crecimiento, insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. La tercera es la escape de la apoptosis. La cuarta es el potencial de multiplicación ilimitado. La 5 es la angiogenia mantenida. Y 6, la capacidad para infiltrar y de generar metástasis. Vamos a hacer unos breves comentarios respecto a estas 6 características fundamentales. El primero es que con respecto a la autosuficiencia de las señales del crecimiento, esta se caracteriza por la expresión de los oncogenes, los cuales favorecen el crecimiento autónomo de las células. Estas alteraciones se pueden dar en los factores de crecimiento, en los receptores de estos o en las proteínas transmisoras. Independientemente de dónde se dé la mutación, va a haber crecimiento autónomo de estas células malignas. Con respecto a la sensibilidad a las señales inhibidoras, estas características hacen que se pierda el control sobre el ciclo celular y es esencial para la transformación maligna. Por eso, la importancia de recordar el ciclo. En el escape de la apoptosis se caracteriza porque la maquinaria celular pierde la capacidad de detectar que una célula se ha transformado y por tanto, esta comienza a multiplicarse de manera monoclonal. En cuanto al potencial de multiplicación ilimitado, haciendo un contraste, las células normales se replican de 60 a 70 veces, mientras que las células cancerosas tienen infinitas replicaciones. Dado que el tumor tiene que tener una rica vascularización para poder crecer, existe una angiogenia mantenida significativa. Y por último, las células tumorales tienen la capacidad de invadir el tejido y dar metástasis a distancia.